Hoy quiero compartir con ustedes algo que ustedes ya lo vivieron, pero que tal vez no con la intensidad que se debía. Y me refiero al rito del matrimonio. El día en que se casaron, seguramente estaban nerviosos, había una cantidad de cosas en las que había que pensar y a lo mejor eso no les permitió estar como muy concentrados en lo que debía ser y dijeron una cantidad de cosas que ni se acuerdan ni se dieron cuenta qué fue lo que dijeron. La idea es entonces que hoy, ya a una cierta distancia de cuando sucedió todo eso, podamos volver a mirar las palabras que ustedes pronunciaron, las palabras que el sacerdote les dijo y de esa manera en fin, como volverse a mirar el matrimonio y confrontándola con esto que ustedes dijeron ese día, y seguramente saldrán cosas muy interesantes. Lo que vamos a hacer aquí es entonces tomar el rito del matrimonio, tal cual como se hace en la iglesia, las palabras que el padre les dice, las palabras que ustedes pronuncian, tal cual, no hay nada distinto ni extraño, pero entramos a explicar algunos elementos, no todos, porque no nos da el tiempo, pero al menos explicar algunos elementos que nos van a ayudar a entender mucho mejor qué significa el matrimonio. Muy bien, entonces iniciamos con el rito, recordemos que se celebra la Eucaristía normal, común y corriente, y una vez se termina la primera parte de la Eucaristía, es decir, la liturgia de la palabra, en ese momento comienza el rito del matrimonio propiamente. Muy bien, entonces, lo primero que hace el sacerdote es darles una bienvenida cuando termina de explicar el Evangelio, pronunciando estas palabras que encontramos, que vemos en la diapositiva. Queridos fulano y fulano, ustedes han venido aquí a la casa de Dios para que Él selle con su gracia la voluntad que tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia y la comunidad cristiana que reunida. Aquí hay algunos elementos que son importantes recordar, y es precisamente como el Padre al inicio les dice que ustedes han venido aquí. Es decir, ustedes libremente se desplazaron, fueron hasta la casa de Dios. ¿Y para qué hicieron eso? Para que Dios mismo selle. ¿Qué significa sellar? ¿Qué significa sellar algo? ¿Cuál era el sentido del sello? Era precisamente como el sello era marcar. El sello era como decir, por ejemplo, los reyes tenían unos anillos y en el anillo tenían el sello. Y entonces lo aplicaban a una carta que significaba esta carta es mía. Como quien dice, doy el sello de que efectivamente esto es mío y no es de otro. Entonces cuando el Padre les dice que han venido a la casa de Dios para que Dios selle con su gracia, lo que significa es que ustedes, los que se casaron o los que se casan, son los ministros del matrimonio. El sacerdote es un testigo cualificado. Son ustedes los que hacen la promesa, son ustedes los que hacen esta alianza, pero Dios viene y sella, es decir, como Dios viene a decir, sí, esto que ustedes están haciendo, esta es mi voluntad, esto es lo que yo quiero y esto está de acuerdo con lo que yo digo. Eso es como ponerle el sello. Pero no se limita solamente a poner un sello, a decir, sí, esto está bien, sino que da también la gracia, la ayuda, por decirlo así, pues para que el matrimonio pueda realizarse. Y todo esto se hace, la voluntad de ustedes y ese sello que le da Dios, se hace precisamente ante el ministro de la iglesia y ante la comunidad que está reunida. Muy bien. Nos vamos entonces, luego el sacerdote continúa diciendo, Cristo bendice abundantemente su amor conyugal y Él que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy y les da fuerza con un nuevo sacramento especial para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Aquí yo subrayé la palabra conyugal porque así es entonces como dice el Padre que Cristo
bendice ese amor conyugal. ¿Qué es un amor conyugal? Es lo que vamos en este momento a tratar de comprender. La palabra conyugal. Conyugal es una palabra compuesta con y yugal, que si la unimos significa unidos por un yugo. Si yo les preguntara a ustedes en este momento qué es un yugo, estoy completamente seguro que todos van a hacer referencia a algo pesado, algo pesante, algo que cuesta, en fin. Vamos a ir al origen como tal de este término, al origen de lo que es yugo, para que podamos entender que es una realidad distinta. Vamos a mirar entonces, ¿qué es yugo? Yugo se refiere a una herramienta que es empleada en el campo para juntar dos bueyes o mulas en una yunta. Está compuesto por un trozo alargado de madera con dos arcos que se amoldan a la cabeza o al cuello de los animales. Muy bien. Ese es el yugo. Ahí está bien descrito, entonces recordemos que nos está hablando de una yunta. Una yunta es todo un... porque esa era la finalidad, arar la tierra, y eso lo hacen a través de una yunta. Para que nos vaya quedando más claro, vamos a mirar esta imagen. Esa imagen que vemos allí es el yugo. Repitamos, se refiere a una herramienta que es empleada en el campo para juntar dos bueyes o mulas. Está compuesto por un trozo de madera alargado, ahí lo vemos, con dos arcos, ahí vemos los arcos, que se amoldan a la cabeza o el cuello de los animales. Eso es un yugo. Vamos ahora a tratar entonces de comprender tiene presente estas dos partes, que significa tanto el yugo como la de los anillos, que ya empezamos a encontrar la relación del amor conyugal cuando se refiere al yugo y el sentido de los anillos. Ya un poco más adelante esto nos va a quedar mucho más claro. Muy bien, continuamos entonces, conyugal, unidos por un yugo o unidos por un mismo yugo. Vemos entonces aquí todo el engranaje que se presenta, es decir, la descripción de la que hablábamos antes. Aquí el yugo viene a ser este palo que atraviesa o que une más bien los dos animales. Ese es el yugo. Y entonces vemos que en los extremos hay algo que lo que hace es unir estos dos animales. Y al unirlos, vemos que de la mitad de ese palo salen otros dos y ellos empiezan a andar y de esa manera se araba la tierra en el Antiguo Testamento. Bueno, también en el Nuevo Testamento se hace referencia a esta manera de arar la tierra. Entonces vemos que el engranaje es muy bien diseñado, por decirlo así. El yugo es entonces aquel que atraviesa. Por eso, los animales que iban a realizar este trabajo, cuando iban a arar, eran dos animales que no era por acaso, sino que los tenían que entrenar, tenían que buscarlos, que fueran de la misma altura y empezar a entrenarlos para que llevaran un mismo paso y que si el uno empezaba a andar más rápido, el otro también, si el uno caminaba más despacio, el otro también, en fin, era todo un trabajo en el que se tenían que poner de acuerdo los dos animales para poder realizar el trabajo que había que hacer. De hecho, cuando algún animal de estos moría, era muy difícil encontrar otro. Tenían que buscar otro par de animales, pero difícilmente iban a encontrar otro que pudiera reemplazar
al animal que había muerto. ¿Por qué? Porque ya estaban acoplados entre ellos, entonces era muy difícil. Se moría uno y el otro también moría, al menos para ese tipo de trabajo. Había que pensar en dos animales distintos que pudieran realizar el trabajo. Entonces, a raíz de esto, a raíz de toda esta situación, eh, es como se piensa hacer esa comparación entre el amor conyugal, se habla del amor conyugal, es decir, el amor que van unidos por un mismo yugo. Vamos a mirar aquí, dice la palabra yugo en griego, que es la lengua en la cual fue escrita el Nuevo Testamento, significa emparejar, como cuando dos bueyes van emparejados o unidos juntos para trabajar en el campo o para tirar un vagón. Es decir, nos encontramos entonces allí con el significado de yugo. ¿Qué es lo que el yugo significa? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es emparejar. Eso es lo que se busca, emparejar. De tal manera que se habla entonces del amor conyugal, porque lo que se busca entonces es que la pareja tiene que hacer lo mismo que hacen este par de animales para trabajar. Es decir, se tienen que poner de acuerdo, que deben ir a un mismo ritmo, en fin, toda esta situación, cómo van a ir adelante, llevar el mismo paso. Entonces, de esta manera es como ellos se ponen de acuerdo y por eso se hace la comparación entre el yugo y lo que tiene que ir en una relación de pareja, o más bien en una relación matrimonial. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Pensándolo ya en el ámbito del matrimonio, que como parejas lo que van a hacer es arar un terreno que se llama hogar, arar un terreno que se llama familia. ¿Y por qué? Porque es lo que tienen que hacer, es decir, ponerse de acuerdo en muchas cosas, ponerse de acuerdo en la educación de los hijos, conociendo el temperamento de cada uno también, entonces habría que mirar eh, cómo se van a poner de acuerdo, ¿no? Para entenderse en el uno al otro y de todas las cosas en las que tienen que acordar. Entonces, el yugo lo que hace es, nunca se les olvide, emparejar, emparejar. Eso es lo importante. Ustedes como pareja tienen que emparejar, ponerse de acuerdo. Una persona que se va a casar tiene que emparejarse, ponerse de acuerdo cómo van a vivir, qué van a hacer. Eso es necesario en cualquier matrimonio. Y cuando se habla entonces de amor conyugal, se refiere a un amor en el que ambos se han puesto de acuerdo, en el que ambos tienen que llevar el mismo ritmo. Al ejemplo de los bueyes cuando aran. En otras palabras, cuando usted busca a su esposa, busca a su allí es donde tenemos que hacer esa comparación entre el significado del yugo y también lo que viene a significar el amor entre un hombre y una mujer. Vamos a continuar con el ritual que nos va a ir ayudando a comprender cómo es que se empareja. Muy bien. Llega entonces el sacerdote y les dice, por lo tanto, es decir, ya que ellos han venido a la iglesia, eh, para que delante de Dios selle este compromiso, eh, Él los interroga acerca precisamente de la intención que ellos tienen. ¿Y qué hace? Sin ser presionados. Ahí lo que el Padre está haciendo es precisamente lo que se hacía con los dos animalitos para que araran la tierra. Lo que hacía era, la palabra que utilizamos ahora era emparejar.
Eso es lo que el Padre hace en ese momento, los va a emparejar. ¿Cómo se que emparejar? Saber que ambos, que tanto el uno como el otro, vienen libre y voluntariamente a contraer matrimonio. Porque no puede ser que en el matrimonio haya uno que viene libremente y el otro no. No puede ser que hay uno que está coaccionado, no, ambos. ¿Y cómo hacemos para saber? Pues entonces lo que hay que hacer es emparejar, saber y que ambos expresen lo mismo. Mire que desde aquí ya vamos viendo cómo ese yugo lo que hace es emparejar. Muy bien. La siguiente pregunta es si están decididos a amarse y respetarse mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida. Están decididos a amarse y respetarse mutuamente. Continúa emparejando. Es decir, tanto el hombre como la mujer, usted está decidido a amarse y que cada uno sepa que el otro está comprometido en eso, en amarlo o en amarla y en respetarlo o respetarla, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio. Mire que lo que está haciendo es poniendo las cartas sobre la mesa. Les está diciendo, están dispuestos ambos a llevar una vida como lo exige una vida de matrimonio. Ahí los está emparejando, que ambos digan que sí, que ambos se comprometan a lo mismo. Y segundo, les pregunta, ¿durante toda la vida? Es decir, aquí todos están en igualdad de condiciones. Antes de dar ese sí, los dos son conscientes de lo que van a hacer. Estamos emparejando. Es decir, el yugo está haciendo lo suyo. Bien, ¿están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Continúa el Padre preguntándoles con la misma finalidad, de que hasta en eso se tienen que poner de acuerdo, ¿no? No es posible que después de que se casen uno diga, no, pues yo no quiero tener hijos, y el otro no, yo quiero tener 20. Y no, son cosas que se tienen que organizar mucho antes de, son cosas que se tienen que emparejar antes de, y como se emparejan antes, entonces ya cuando se llega al matrimonio, los dos van en una misma dirección, que eso era lo que hacen los bueyes al arar, van ambos en una misma dirección, el uno no puede ir más rápido que el otro, ambos tienen que ir al mismo ritmo para poder que se dé el resultado que se necesita. Eso mismo pasa en este caso. En el caso, por ejemplo, de los hijos y educarlos según la ley de Dios y de la iglesia. Son cosas que se hablan antes para poder ir al mismo ritmo. Eh, Habla de educar a los hijos según la ley de Dios. Por ejemplo, cuando se da un matrimonio donde uno es católico y el otro no, que la iglesia permite eso, una de las cosas que antes de, o sea, se empareja antes de casarse, y en ese emparejamiento a la persona que no es católica se le dice, pero usted está de acuerdo que los hijos que vayan a tener sean educados según la fe de la iglesia. Ese es un requisito. ¿Y eso qué es? Eso es emparejar. ¿Por qué? Porque cuando ya se casen y hayan hijos, esta otra persona es consciente de que con anterioridad se emparejó, es decir, con anterioridad se le explicó y aceptó. Por lo tanto, se supone que no deberían haber pues inconvenientes, al menos por ese motivo. Termina entonces de esa manera el escrutinio. Son tres preguntas con las que el padre lo que hace es emparejar la intención que cada uno de los novios tiene. Ahora vamos al consentimiento. Miremos entonces el consentimiento. Primero dice yo, primero lo hace el hombre y después la mujer, o viceversa. Yo te recibo a ti como esposa y me entrego a ti. Y me entrego a ti. Aquí vemos entonces lo que nosotros conocemos como el amor recíproco. No hay solamente una persona que recibe, sino que al mismo tiempo que recibe, se entrega. Ahí tenemos el amor recíproco. Y es en esta lógica que funciona precisamente el amor conyugal, el amor matrimonial. Cuando ambos se entregan, cuando ambos se reciben, y es allí entonces donde tiene sentido. A veces pueden haber dificultades en el matrimonio porque no han sido conscientes de eso. Han sido conscientes de que yo me entrego, pero no de que tienen que recibir, o consciente de que recibo y no consciente de que también tiene que entregarse. Por eso el yugo, porque hay que emparejar, ambos tienen que saber
que se tienen que entregar y se tienen que recibir mutuamente. Y esta entrega, precisamente, lo que busca es el amor de ágape. El amor de ágape que se entrega, el amor de ágape que significa sacrificio, el amor de ágape que lo que busca es la felicidad del otro, en todos los campos de la vida matrimonial, incluso en el campo sexual. Cuando se tiene la relación sexual, tiene que ser un momento en el que ambos estén dispuestos a entregarse a la otra persona y donde ambos estén dispuestos a recibir al otro. Es así como funciona el amor recíproco. Es así como funciona el amor conyugal, que se va al acto sexual no solamente para mi satisfacción, sino que voy al acto sexual para hacer feliz a mi esposa. Y la esposa dice, voy al acto sexual para hacer feliz a mi esposo. Y así cada uno lo que está buscando es el bien o la felicidad del otro. Es allí donde se da el amor conyugal. Y no solamente conyugal, sino que cuando hay ese intercambio de buscar la felicidad del otro, el bien del otro, y esto es recíproco, vivimos esta parte del Génesis cuando nos dicen que los dos serán una sola carne. En el momento de la relación sexual, cuando se entregan el uno al otro y cuando ambos se entregan y se reciben, allí se experimenta, ustedes experimentan como pareja lo que es ser una sola carne. Muy bien. Prometo, continúa, prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad. Seguimos emparejando. Es decir, donde ambos dicen o se prometen que se van a ser fieles. En la prosperidad, cuando todo marche bien, cuando eh, mm, la familia, digamos, está próspera, pero si llega un momento en el que esa prosperidad no existe más, donde empiezan a haber crisis económicas, pues ahí también hay que ser prosperidad. No es tan bien cuando no se está bien. Entonces, la fidelidad es por siempre, tanto para el uno y tanto para el otro. En la salud y en la enfermedad, el amor es para siempre y en toda circunstancia. Que hay salud, están enérgicos los dos, todo anda bien, perfecto. Se debe ser fiel allí. Pero cuando llega la enfermedad de ambos o de uno de los dos, también allí debe haber fidelidad. No es que, no es que ya está enfermo, no es que ya está enferma, no es que ya no tiene las energías de antes, es que ya no responde por las cosas del hogar como debe. Entonces, se puede algunos tener esa excusa, entonces, para buscarse otra. No, aquí claramente se dice que se prometen que son fieles en la salud y también en la enfermedad. De tal manera que le promete amarla y respetarla todos los días de la vida. Vemos entonces cómo aquí ese yugo los está emparejando. Ambos se deben amar y se deben respetar. En cualquier circunstancia, es decir, en la prosperidad, en la adversidad, en la salud, en la enfermedad, en la alegría, en el dolor, pero también durante todos los días. Es decir, es un amor y una fidelidad en toda circunstancia y en todo el tiempo, o sea, durante toda la vida que vivan la pareja o uno de los dos. Muy bien. Entonces vamos entonces con el consentimiento de la novia, que es exactamente igual al de novio, como lo acabamos de ver, no es necesario obviamente explicarlo, y nos vamos entonces a la confirmación del consentimiento. Con las palabras que anteriormente dicen los esposos, dieron el consentimiento. Ahora ese consentimiento se va a confirmar. Y quien confirma ese consentimiento es precisamente el Señor. Y lo hace a través de su testigo cualificado, que es el sacerdote. Por eso el sacerdote, cogiendo la mano de ambos, les dice, el Señor confirme en su bondad este consentimiento que han manifestado ante la iglesia y les otorgue su copiosa bendición. Oiga, pues el sacerdote le está diciendo, ustedes han venido entonces y han manifestado aquí ante la iglesia todo eso. El Señor confirma, o sea, el Señor sella lo que decía al inicio. El Señor sella con su bondad eso que ustedes están haciendo. Es decir, esa es la voluntad del Señor, que ustedes se amen, que se sean fieles, que se respeten, etcétera, etcétera. Esa es la voluntad del Señor y Él confirma ese consentimiento, que ustedes lo han dicho no solamente delante de Dios, sino delante de la iglesia, que está con las personas que lo acompañan ante el sacerdote. Y no solamente se queda en una confirmación, sino que al mismo tiempo se le pide al Señor
que dé muchas bendiciones para poder cumplir eso en lo que se han comprometido. Y les dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces vemos cómo Dios los une a través de la libertad de los esposos. Dios los une a través de ese emparejamiento que se supone que la familia, que la pareja haya hecho para casarse. Entonces Dios confirma, y entonces Dios une, y al unir da la bendición para seguirlos acompañando en ese proceso. Muy bien. Eh, Nos vamos entonces ahora para los anillos. En el momento de los anillos, el sacerdote los bendice con la fórmula. eh, Bendice estos anillos que van a entregarse el uno al otro en señal de amor y de fidelidad. Ya sabemos entonces qué es el significado precisamente de los anillos, que cada vez que alguno tenga el anillo o lo vea, que eso le recuerde que usted le pertenece a otra persona, que eso le recuerde que usted dijo, me entrego a su esposa o a su esposo. Cada vez que ve el anillo, acuérdese de eso. Yo le pertenezco a mi esposa y por lo tanto le soy fiel. Siempre que tengan el anillo, siempre que lo vean, es eso lo que les tiene que recordar. Ese es el signo de los anillos que cada uno ese día se entrega. Y es por eso que ambos se dice, recibe esta alianza. ¿Por qué una alianza? Porque eso fue lo que ustedes hicieron hace un momento. Cada uno se comprometió, eso es una alianza. Cada uno se comprometió a algo, a amarse, a hacerse fiel el uno al otro. Y entonces dice, recibe esta alianza, este anillo como signo de lo que nos hemos prometido hoy y en señal de mi amor y mi fidelidad a ti. Es decir, entregar el anillo significa que ama a esa persona y que como ha elegido amar a esa persona, pues se compromete a serle fiel. Y eso es con ambos, es recíproco. Pero ese compromiso no se asume solo, sino con la ayuda de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego viene entonces la bendición y la entrega de las arras. Bendice, Señor, estas arras que se van a entregar. Y entonces, esto en algunas partes se hace y en otras no. Pero en resumen, lo que las arras buscan es un pequeño rito en el que se desean y se le pide a Dios prosperidad y abundancia de bienes para esa pareja. Cuando hablamos de abundancia no se refiere pues a un tipo desmedido, no. Se refiere de que pues nunca les falte, que tengan trabajo, que tengan cómo comer, que tengan cómo criar a sus hijos. Eso es lo que se busca a través de ese rito, poner en manos del Señor toda esta situación. Por eso es que eh, Él se las entrega a la esposa diciéndole, recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios. Bendición de Dios que significa precisamente que va a estar allí al cuidado de esta pareja y de todo lo que esto significa. Y es signo de los bienes que van a compartir en la vida conyugal, en la vida de matrimonio. Muy bien, hemos terminado entonces esta parte del rito del matrimonio. Es matrimonial. Esas palabras que se dijeron, esas promesas que se hicieron, todo eso que se revisen, en qué cosas han cumplido, qué cosas no han cumplido, qué tareas se dejan. Es decir, la idea es que mirando nuevamente todo esto en un ambiente más calmado, no como el día del matrimonio, puedan hacer esa reflexión, mirar cómo ir mejorando. Y sobre todo que miren qué tan emparejados están y si hay cosas que no están muy bien emparejadas, es decir, ese yugo todavía hay que acomodarlo, pues es hora de hacerlo. Que una pequeña evaluación en la que organicen esas cargas de tal manera que el yugo pueda cumplir su función. Pero